¿Quién suple tus necesidades? Quizá un niño puede decir papá, mamá, pero cuando estás ya siendo adulto, ¿quién suple tus necesidades? Filipenses 4:19, como leíamos hoy en el preámbulo, en la introducción que hice antes de la Santa Cena, Pablo escribe: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y iglesia, a lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado incertidumbre. Incertidumbre respecto a su bienestar. Desde las primeras civilizaciones hasta el día de hoy, el temor a la escasez ha perseguido al ser humano. Todos, en algún momento, hemos sentido esa preocupación de cómo supliremos nuestras necesidades. ¿Cómo encontraremos el sustento? Ese sustento para el día de mañana. ¿O cómo saldremos adelante en los tiempos difíciles que se viven? Pero, ¿sabes? Contamos con la fidelidad de Dios en la provisión. ¿Amén? Amén. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado que Él es fiel. Amén. Para suplir nuestras necesidades. Y no hay una sola historia en la Biblia donde alguien haya confiado en el Señor y haya sido abandonado. No hay historias que dicen fulano confió en el Señor y fue abandonado. Su fidelidad, la fidelidad de Dios, no depende de las circunstancias, ni de la economía del mundo. ¿Sabes de qué depende? Depende de su carácter inmutable. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Hermanos, una cosa que debemos notar es que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses, él no estaba hablando desde la comodidad de la abundancia, sino que había aprendido a confiar en la provisión de Dios, a confiar en medio de persecuciones, de encarcelamientos, en medio de pruebas, de dificultades. Y a pesar de todo, Pablo declara con certeza que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y sabes, esta promesa no solo fue válida en los días de Pablo, sigue siendo una verdad para nosotros en el día de hoy. Si bien las preocupaciones diarias pueden hacernos dudar, debemos recordar que el mismo Dios, ese Dios que sustentó a su pueblo en el pasado, sigue sosteniéndonos hoy. Dios va a suplir nuestras necesidades, no porque lo merezcamos. ¿Vos crees que lo mereces? No porque lo merezcamos, sino porque su amor, porque su fidelidad son inagotables. Pero la pregunta que surge es ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta fidelidad en nuestra vida diaria? Y cuando enfrentamos tiempos de necesidad, es fácil caer en la duda, caer en la ansiedad. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. En los tiempos difíciles, tiempos de necesidad, caemos muchas veces en la duda, caemos en esa ansiedad. Los problemas económicos, la falta de trabajo, las enfermedades, las dificultades familiares, todo eso puede tener y hacer que nos preguntemos si Dios realmente proveerá lo que nos falta. Algunas veces yo lo he dudado. Y yo estoy seguro que vos también. Pero, ¿sabes, mi amado, que la Biblia, sin embargo, está llena de ejemplos donde el Señor mostró que su provisión llega en el momento perfecto? Uno de los relatos más impactantes es el de la viuda de Sarepta. Allí en Primera Reyes capítulo 17, esta mujer vivía en medio de una gran sequía y lo único que tenía en su casa era un poco de harina y un poco de aceite.
sus recursos eran muy limitados y parecía que no habría manera de seguir más, de conseguir más aceite, de conseguir más harina. Pero entonces Dios intervino. Dios intervino. El profeta Elías llegó con un mensaje de fe y esperanza. Y allí en el verso 14 del capítulo 17 leemos: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda, por supuesto, tuvo que dar un paso de fe al obedecer la instrucción del profeta de preparar primero un pan para él. Y entonces ocurrió el milagro. Allí en el verso 15 y 16 dice: ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, pero también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Dios suplió lo que hacía falta, no solo para un día, sino de manera continua hasta que terminó la sequía. Y esto nos enseña una gran verdad, iglesia. Y la gran verdad es que Dios suplirá nuestras necesidades cuando confiamos en Él. Cuando obedecemos a lo que se nos indica hacer, aun cuando los recursos sean escasos, cuando parezca que la situación no tiene una lógica, o que la lógica nos diga que no hay salida, su poder va más allá de nuestra comprensión. Si hoy estás atravesando un momento difícil, ¿cuántos están atravesando un momento difícil? Sin vergüenza, levante la mano. Varios. Si los recursos parecen agotarse, si estás atravesando un momento difícil, si parece que las puertas parecen cerrarse, ¿sabes? No permitas que el temor controle tu corazón. Dios suplirá lo que necesitas en el momento adecuado, como lo hizo con esta mujer. Pero, otra pregunta: ¿cómo puedo estar tan seguro de esto? Puedo estar tan seguro porque la Biblia nos muestra que Dios bendice a los que confían en su provisión. Amén. Muchas veces Dios prueba nuestra confianza en Él antes de derramar su provisión. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios. Muchos creen en la existencia de Dios, pero no creen en Dios. Sino se trata de vivir con la certeza de que Él va a suplir todo lo que necesitas. Amén. Amén. Abraham es un ejemplo claro de alguien que confió plenamente en Dios. Incluso cuando la situación parecía imposible, cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Todos conocen la historia. Todo en lo humano indicaba que era el fin. Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios, sino que obedeció con fe. Él obedece con fe. Y en el momento en que estuvo a punto de levantar y clavar el cuchillo sobre su hijo, Dios intervino. Génesis 22, 3 y 14 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Y aquí vemos dos aspectos fundamentales de la provisión de Dios. Él suple en el momento exacto, no antes ni después, sino en su tiempo perfecto. Pero Dios te pide fe, Dios te pide obediencia, mi amada iglesia, antes de mostrar su provisión. La provisión está allí, esperando, aunque vos no la veas. Pero Dios te pide fe y obediencia.
La vida nos coloca en muchas situaciones donde nuestra fe es probada. Podemos enfrentarnos a la falta de trabajo, podemos enfrentarnos a los problemas financieros, podemos estar pasando por enfermedades o decisiones difíciles. Pero si confiamos en Dios, vemos su mano poderosa. Confianza. Y no solo eso, también debemos recordar que Dios provee de maneras inesperadas. Dios te va a sorprender. Sí, mis amados, Dios provee de maneras inesperadas. El Señor no siempre suple nuestras necesidades de la manera que esperamos. A veces usa caminos poco convencionales para bendecirnos, porque su sabiduría es mayor que la nuestra. Un claro ejemplo de esto es la multiplicación de los panes y los pescados. Conocen la historia también. Una multitud de más de 5.000 personas seguía a Jesús, pero no tenían que comer. Los discípulos se preocuparon porque no había suficientes recursos para alimentar a tanta gente. Entonces es cuando un niño ofrece lo poco que tiene. ¿Qué tenían? 5 panes y 2 pescados. Y a simple vista, hay que ser muy inteligente para esto. Parecía insignificante para 5.000 personas. Pero ¿sabes una cosa? En las manos del Señor se convirtió en más que suficiente. Leemos en Juan 16:11, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Y lo mismo hizo con los pescados. Distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Podían repetir, podían llenarse hasta donde su estómago no diera más, y así todo sobraron canastas de panes y pescados. Y sabes, este milagro nos enseña que Dios va a suplir nuestras necesidades, incluso cuando no vemos una solución evidente. Él puede multiplicar lo que tenemos y hacer que sea suficiente. Tal vez hoy vos te sentís que lo que tenés no es suficiente. Tal vez te preguntás cómo vas a llegar al final del mes, cómo saldrás de esa deuda, cómo superarás esa enfermedad. Pero recordá esto, mi amado, Dios suplirá lo que te hace falta. Amén. Su provisión no depende de lo que tienes en tus manos, sino de su poder ilimitado. Dios tiene poder ilimitado. Y hemos visto que Dios es fiel en su provisión y que Él va a suplir todas nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. Y la pregunta es: ¿cómo responde Dios específicamente a nuestras necesidades? ¿Sabes? A veces cuando enfrentamos momentos de dificultad, podríamos pensar que el Señor no nos escucha o que su respuesta no llega. Sin embargo, Dios siempre responde, aunque no siempre responde de la manera que esperamos. Su respuesta a nuestras necesidades puede venir en diferentes formas. A veces es inmediata, otras veces requiere paciencia de parte de nosotros, y en ocasiones nos da algo diferente a lo que pedimos, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Y para entender cómo Dios responde a nuestras necesidades, debemos examinar las formas en las que Él obra en nuestra vida y cómo podemos alinearnos con su voluntad. Y uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aprender a confiar en el tiempo de Dios. A confiar en el tiempo de Dios. En nuestra naturaleza humana queremos respuestas ya, respuestas inmediatas. Dámelo ahora, lo necesito ahora, lo quiero ahora. Esa es nuestra naturaleza. Especialmente cuando estamos atravesando momentos de dificultad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nunca llega tarde, ni tampoco responde antes de tiempo. Un claro ejemplo de esto es la historia de Lázaro, allí en el capítulo 11 de Juan, otra historia que conocen.
Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que su hermano estaba enfermo, ellas esperaban que el Señor viniera de inmediato a sanarlo. Ven ya, te necesito ya. Lázaro, te necesita ya. Pero en lugar de apresurarse, Jesús esperó 2 días antes de ir a Betania. Y desde una perspectiva humana, parecía que Jesús había tardado demasiado, porque cuando finalmente Jesús llega, sabemos cómo es la historia, Lázaro ya había muerto. Y Marta le dijo: Señor, allí en el verso 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor tenía un plan mayor. Alguien dijo por ahí, le reprocha. Y sí, nosotros muchas veces reprochamos al Señor. Pero el Señor tiene un plan mayor. Él no solo quería sanar a Lázaro, Él quería demostrar su poder sobre la muerte. Por eso declara allí en el verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y momentos después llamó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucita. ¿Sabes? Esta historia nos enseña que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas, pero siempre es perfecto. A veces lo que parece un retraso es en realidad una preparación para un milagro mayor al que vos estás esperando. Tal vez hoy sentís que Dios no ha respondido a tu oración, que estás esperando por mucho tiempo una respuesta, pero recordá que su tiempo es perfecto y que Él está obrando incluso cuando vos no lo ves. Y esto nos lleva a la siguiente verdad. Y la siguiente verdad es que Dios no solo responde en su tiempo perfecto, sino que también nos da lo que realmente necesitamos. Porque a menudo, mis amados, pedimos cosas a Dios pensando que son lo mejor para nosotros. ¿O me equivoco? Pero sabes, Él ve más allá de lo que podemos ver y entender nosotros. Mientras nosotros vemos el presente, Dios ve el futuro. Jesús habló de esto en Mateo 7, de 9 al 11, donde nos da un ejemplo claro. Él dice: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Este pasaje, mi amada iglesia, nos enseña que Dios es un Padre amoroso, que nos da lo mejor, aunque a veces no entendamos su respuesta. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7 al 9, Pablo pidió 3 veces a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Él deseaba ser libre de esa aflicción. Pero la respuesta de Dios no fue sanarlo. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le dio lo que pedía, pero le dio algo mayor. ¿Qué le dio? Le dio su gracia suficiente para enfrentar la prueba. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios sin darnos cuenta de que Él tiene algo mejor para nosotros? Yo me animaría a decir que casi siempre. Tal vez estás pidiendo que se abra una puerta específica, pero Dios está preparando una aún mayor y mejor. Tal vez estás orando por algo que crees que necesitas, pero Dios está protegiéndote de lo que realmente no te conviene. Y aquí viene otra verdad fundamental. Dios a veces usa la prueba misma como su respuesta. La dificultad que estás pasando quizás es la respuesta de Dios. Y aunque no nos guste, Dios a menudo permite pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, porque son parte de su plan para fortalecernos. Santiago
capítulo 1, versos 2 al 4, nos dice algo que puede sonar difícil de aceptar por nosotros. Él dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Parece una contradicción, ¿no? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y sean íntegros, sin que les falte nada. La prueba no siempre significa que Dios nos ha abandonado o que su respuesta se ha retrasado. A veces la prueba es el proceso que nos lleva a la bendición que Dios tiene preparada para vos y para mí. Y un ejemplo de esto es José, en los capítulos de Génesis, allí del 37 al 50, que cuenta la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Arrancó mal. Luego encarcelado injustamente, siguió peor. Y pasó años sufriendo antes de llegar a la posición de gobernador de Egipto. Y desde su perspectiva humana, podría haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero en realidad Dios estaba preparando su camino hacia una bendición mayor. Al final de su historia, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, entendiendo lo que había sucedido a lo largo de su peregrinación, de sus pruebas. Dios había encaminado toda esa prueba de sufrimiento a bien. Y tal vez estás enfrentando una prueba y te preguntas: ¿por qué Dios no ha cambiado mi situación? Pero pensá, analiza esto. ¿Y si esta prueba es el camino hacia algo mucho mayor? Si la estás pasando porque hay algo mucho mayor al final de esta prueba, Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero también usará las pruebas para moldearnos, para prepararnos, para fortalecer nuestra fe. Y aquí viene una verdad poderosa. Escucha, si Dios nos responde en su tiempo perfecto, si nos da lo que realmente necesitamos y si usa la prueba para formarnos, entonces nuestra actitud ante su provisión también es clave. Y esto nos lleva a la siguiente gran verdad. ¿Cómo debemos responder nosotros a la provisión de Dios? Hemos visto que Dios va a suplir nuestras necesidades o suplirá nuestras necesidades. Pero también hemos aprendido que su respuesta puede manifestarse de diversas maneras. A veces responde de inmediato, otras veces nos hace esperar, y en algunos casos su respuesta es diferente a lo que pedimos, porque Él ve más allá de nuestra comprensión humana. Sin embargo, hay algo que podría limitar la bendición de Dios en nuestra vida. Y esa es nuestra actitud ante su provisión. Porque no basta con saber que Dios provee. Yo creo que todos tenemos la idea de que Dios provee, sino que debemos responder correctamente cuando Él lo hace. Jesús nos enseñó que la manera en que respondemos puede determinar si recibimos aún más bendiciones o si desperdiciamos lo que ya tenemos. Porque una actitud correcta abre la puerta a la abundancia, pero una actitud equivocada puede llevarnos a perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si hay algo que abre la puerta a la abundancia, esa es la gratitud. La gratitud. ¡Qué palabra preciosa, gratitud! Uno de los mayores errores que cometemos es dar por sentado la provisión de Dios. Yo soy un hijo de Dios, me merezco la provisión de Dios. A veces pensamos así. Damos por sentado la provisión de Dios. En ocasiones nos enfocamos tanto en lo que aún nos falta que olvidamos agradecer lo que ya hemos recibido. La Biblia nos muestra que la gratitud no es solo una expresión de educación, sino es una llave espiritual que abre la puerta a nuevas bendiciones. Lucas 17, 11 y 19 nos presenta la historia de los 10 leprosos. Conocen la historia, ¿verdad? 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Sin embargo, solo uno de ellos
regresó para agradecer. Jesús, sorprendido, preguntó allí en el verso 17, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? El único que regresó a dar gracias recibió una bendición aún mayor. Jesús no solo le reconoció su gratitud, sino que le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Sabes? Este pasaje nos enseña una lección poderosa. Esa lección poderosa es que Dios no solo provee a nuestras necesidades físicas, sino que también quiere obrar en nuestra vida espiritual. Pero ¿cuántas veces hemos recibido algo de Dios y seguimos adelante sin agradecerle? Como si nada hubiera pasado, como si nos creemos que somos verdaderamente merecedores de lo que recibimos. ¿Sabes que si realmente creemos que Dios suple nuestras necesidades, nuestra respuesta ante su provisión debe ser una gratitud genuina y constante? Constante significa que no deja de ser. Debemos preguntarnos, ¿estoy valorando lo que Dios me ha dado? Sea poco, sea mucho, ¿lo estoy valorando? ¿O solo me enfoco en lo que aún necesito? En lo que me falta. Y sabes, es muy humano esto de enfocarse en lo que necesito. Jesús nos enseñó que vivir preocupados por el futuro es un signo de falta de confianza en Dios. Allí en Mateo 6, del 25 al 26, nos confronta con una verdad que muchas veces olvidamos. Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Yo no sé vos, mi hermano, pero yo me considero de más valor que una arcilla, que un pajarito, que una paloma, que un hornero, que un canario. Yo sé que valgo mucho más que ellas. La preocupación es una carga que nos roba la paz. La preocupación te roba la paz. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero si en nuestro interior seguimos con miedo al futuro, entonces no hemos aprendido nada. No hemos aprendido a descansar verdaderamente en su provisión. Si observamos la historia del pueblo de Israel en el desierto, veremos un ejemplo claro de esto. Dios les dio, como sabemos, el maná del cielo. Pero junto con el maná les dio una instrucción específica. La instrucción decía que solo debían tomar lo necesario para cada día. Sin embargo, muchos de ellos recogieron más de lo debido, temiendo que no habría provisión para el día siguiente. Hoy cayó el maná, mañana no sabemos. Así que tomemos más de lo que Dios nos dijo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el maná extra se echó a perder. Dios quería enseñarles a confiar en Él diariamente, pero su ansiedad los llevó a desconfiar. ¿No te pasa lo mismo muchas veces, mi amado, mi amada? Oras por provisión, pero en tu interior seguís preocupado por el mañana. Hoy Dios me ha dado, y mañana también, y pasado también, y pasado de pasado también. La pregunta que debes hacerte es, ¿estoy confiando en que Dios suple y estoy permitiendo que la ansiedad gobierne mi vida? Dios no solo nos llama a confiar en Él, mi querida iglesia. Él nos llama también a ser fieles con lo que nos da. Porque la provisión divina no es únicamente para nuestro beneficio personal, sino para que la podamos administrar con sabiduría y la utilicemos para su gloria. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos, allí en Mateo 25, 14 al 30. Y en esta historia un Señor confía talentos, valores a sus siervos antes de emprender el viaje.
Los siervos que fueron fieles y multiplicaron lo que recibieron fueron recompensados con más responsabilidades y gozo. Sin embargo, el siervo que por temor escondió su talento y no lo utilizó, perdió incluso lo que tenía. Y este pasaje, esta parábola nos deja una lección importante. Dios nos confía recursos. Dios te está confiando oportunidades y bendiciones, pero espera que los uses de manera sabia y productiva. No basta con recibir su provisión, debes demostrar que eres buen administrador de lo que te ha dado. Y esto nos lleva a reflexionar profundamente cómo estamos utilizando lo que Dios ya nos ha dado. ¿Sabes que si anhelas ver mayores bendiciones en tu vida, debes demostrar que eres fiel en lo que ya has recibido? La Biblia nos recuerda allí en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Cuando Dios nos otorga algo, cuando Dios te da algo, cuando Dios te da respuesta a algo, nuestra gestión y cuidado de ello determina nuestra preparación para recibir más. ¿Amén? Amén. Muy bien, para finalizar entonces este mensaje de esta hermosa mañana, hoy hemos visto que Dios es fiel para suplir nuestras necesidades. ¿Lo crees? Pero también que su provisión requiere una respuesta correcta de nuestra parte. ¿Lo has entendido? Él responde en su tiempo perfecto. Nos da lo que realmente necesitamos. Y en ocasiones permite pruebas, que pasemos por pruebas para fortalecer nuestra fe. Pero nuestra actitud ante su provisión determina si vivimos en la plenitud de su bendición o si desperdiciamos lo que Él nos ha dado. Hermanos, nuestra confianza en Dios no debe depender de las circunstancias. Si me va bien, confío. Si me va mal, ¿qué pasó? No debe depender de las circunstancias. Después de todo, si solo creemos en su provisión cuando todo va bien, ¿realmente estamos confiando en Él? Porque, ¿sabes? La verdadera fe se demuestra en los momentos de incertidumbre. Allí, en los momentos difíciles, en los momentos en donde parece que la oscuridad te rodea y que no ves la luz al final del túnel, en esos momentos cuando debemos demostrar la verdadera fe. Porque después es fácil. Cuando los recursos parecen escasos y cuando el futuro parece incierto, es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras del apóstol Pablo: mi Dios me proveerá de todo lo que necesito conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios no es un proveedor temporal. Él no cambia, no falla, no abandona a sus hijos. Pero también espera que vivamos con gratitud, que vivas con confianza y con fidelidad. Si hoy estás enfrentando una crisis, si sentís que tus fuerzas y recursos se han agotado, pues entonces en esta mañana te invito a que hagas una pausa y medites en todo lo que hoy Dios te ha mostrado, en todo lo que Dios te ha hecho escuchar. ¿Estás confiando en que Dios suplirá o estás permitiendo que la ansiedad controle tu corazón? Mi hermano, mi hermana, Dios no se limita a lo que podemos ver. Su poder va mucho más allá de nuestras circunstancias. Si creemos en su fidelidad, entonces debemos vivir como personas que confían plenamente en su provisión. Y hoy es el momento de tomar una decisión. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Vas a seguir viviendo en temor?
¿O vas a confiar en que Dios va a suplir todas tus necesidades? Y si te has encontrado luchando con la ansiedad, si te has encontrado peleándote con la duda o el temor al futuro, hoy te animo a que pongas tu confianza en Dios de una manera nueva, de una manera más profunda. Orá con fe, agradecer por lo que ya has recibido. No te olvides. Administrar con fidelidad lo que Dios ha puesto en tus manos. No lo malgastes, no lo desperdicies. Y descansa en la certeza de que Él nunca va a fallar en suplir lo que te hace falta. No permitas que la preocupación te aleje de la paz que Dios ofrece, mi amado, mi amada. No permitas que la preocupación te aleje de la paz que Dios te ofrece. Recordá, Él es tu proveedor. Tener presente, Él es tu sustentador. Y nunca olvides que Él nunca llega tarde. Así como Él multiplicó los panes y los pescados, como Él sustentó a la viuda de Sarepta y proveyó para el pueblo de Israel en el desierto, Él también va a suplir lo que necesitas hoy, lo que necesitas mañana, lo que necesitarás el año que viene. Dios suplirá tus necesidades, no porque merezcas, sino porque eres fiel a su palabra. ¿Estás listo para confiar en Él de todo corazón? Amén. Amén. Que así sea, mis amados.